patrono de la Fundación ISEP, aparte de abogado en sus horas libres, la que le deje lo de ISEP, supongo, que es don Javier Tebas Llanas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. ISEP, ¿cómo definirías ISEP a cualquier persona que nos esté mirando ahora y que diga, ¡buah!, otra vez una publicidad? No, bueno, ISEP es un instituto de pensamiento, una escuela de posgrado, le podríamos llamar, que surge de una preocupación. Las personas que decidimos poner en marcha este proyecto compartíamos una preocupación esencialmente por España, ¿no? por la situación de nuestra nación. Y en esa preocupación identificamos un problema, que es cuáles son los mecanismos de acceso al poder, al final, ¿no? Los mecanismos de acceso al poder político, al poder económico, a los puestos de responsabilidad. Diagnosticamos, y creo que es un diagnóstico que comparte bastante gente, que en España hoy tenemos un problema grave en esa cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los filtros? ¿Cuáles son los caminos que permiten a las personas llegar a ocupar puestos de poder en el ámbito político, también en el ámbito de la empresa, ¿no? Y en ese análisis, bueno, pues decidimos o creímos que quizás un proyecto donde podíamos aportar era fundar o intentar ayudar a fundar, poner puntos en común, porque no tenemos más mérito que el de haber puesto puntos en común y decir, bueno, hay gente joven, hay profesionales con muchas ganas de formarse a fondo y hay grandes profesionales con una vocación también de servicio a sus principios, a su ideal y a España, que van a querer formar parte de este proyecto, ¿no? Uniendo esos puntos, pues nace ISEP a partir de este análisis, a partir del análisis de este problema, y aunque bueno, pues podamos aportar más o menos a las soluciones, no deja de ser una institución, un proyecto esencialmente de servicio a España. Esto es interesante porque tal vez alguien de quien nos está viendo dirá, bueno, ¿me vais a dar un título? Y la respuesta es, no, te vamos a dar conocimiento. Es decir, con esto no vas a poder ir a la Carlos III a convencer a los rectores de que manipulen el acceso. Y lo asombroso es que ya vamos a empezar el 5.º ciclo y la gente sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo a una propuesta que fundamentalmente es ofrecer conocimiento. Sí, la verdad que el planteamiento es subversivo con respecto al estado general del mundo académico y del mundo profesional. Lo es porque incluso con respecto a otras escuelas que decías antes muy bien, que hablan de liderazgo de una forma un poco vacía, ¿no? Nosotros es un concepto que nos gustaría llenar de contenido. ¿El liderazgo de qué? El liderazgo para defender un ideal, para defender unos principios, un marco, por supuesto, no entrar en el aspecto ideológico, pero sí un marco de principios y intentar buscar, bueno, pues lo que comentábamos, esa situación, esas cualidades que definen hoy al poder político, que por lo menos son insuficientes, ¿no? Si no negativas, y por no hacer un análisis destructivo de qué principios y qué cualidades premian hoy las estructuras políticas o las estructuras empresariales. En el ámbito político, pues la telegenia, la simpatía, son valores que hacen que los políticos lleguen, ¿no? Pero necesitamos más, necesitamos gente de principios, gente que sepa de poesía, de filosofía, de historia, ¿no? También por una forma de entender la vida y de entender el mundo. Necesitamos no cerrar los ojos a los 10.000 años de la historia de la civilización previa, no cerrar los ojos a la historia de la filosofía, del pensamiento. No podemos tener líderes que den la espalda a todo eso, ¿no? Y al final eso es dotar de contenido el concepto de liderazgo de ISEP y es realmente subversivo, va contra la hiperespecialización, va contra corriente, por cuanto en el mundo académico cada vez se está tendiendo más a la hiperespecialización y parece que quieren que formemos parte de unos engranajes en los que tenemos una visión muy limitada de nuestras funciones, y también en el mundo de la empresa sucede esto, ¿no? Y queremos que haya líderes en el mundo político, como ya está sucediendo con alumnos que han pasado por ISEP, y que haya líderes también en el mundo de la empresa o en el mundo de la vida económica de España, y que superemos un poco esas barreras de hiperespecialización que están levantando muros entre quienes toman las decisiones sustantivas de las empresas, que son cada vez menos y cada vez vienen menos del ámbito de las propias estructuras humanas y de los trabajadores de las empresas, ¿no? Y yo creo que tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, bueno, poquito a poco podemos ir consiguiendo que la gente que pasa por ISEP cambie un poco esa forma, esas estructuras sociales que tenemos actualmente. Ese frontón que estamos viendo en la imagen, encima de las siglas
siglas de ISEP, enteramente griego. La verdad es que define bastante el conjunto el abanico de conocimientos que en los cursos, en los diferentes ciclos, que son 4 en este momento, 5 si no me equivoco el año que viene, de ISEP se imparten. La verdad es que solo falta la gimnasia, y cualquier día. La pregunta es, ¿cómo se combina todo esto? Es decir, al final uno ve los programas de ISEP y encuentra lo mismo, una determinada especialización en derecho fiscal que, por ejemplo, el examen del problema hidrológico o bien la historia de la Reconquista, todo ahí puesto, o la geopolítica. Y coordinado, realmente, desde mi punto de vista, y es la pregunta que hago, el gran misterio es cómo se puede coordinar todo eso para que luego el alumno lo reciba como un todo, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente ISEP, en la propuesta que tiene, que es ambiciosa, pero es poner un mapa de coordenadas a las personas que pasan por nuestra institución, ¿no? Un mapa de coordenadas que responde a inquietudes generales, inquietudes de cultura, inquietudes de filosofía, inquietudes de geopolítica o de problemas reales. Y sobre ese mapa de coordenadas, evidentemente, cada alumno pues, luego las ve enriquecidas por una relación horizontal con compañeros que conocen a fondo unos y otros temas, con profesores que, como comentábamos antes, sería muy complicado que estuviesen en un proyecto así si no hubiese una parte vocacional y de compartir al final principios. Entonces, en ese mapa de coordenadas, que es ambicioso, en el que se tratan muchos temas, bueno, después probablemente cada alumno, donde descubre una inquietud mayor o donde descubre una profundidad mayor, puede llegar a más, ¿no? Pero partimos de la base de que tiene nociones para liderar en cualquier aspecto de la sociedad por un conocimiento mínimo y unas referencias mínimas de distintas áreas. El primer ciclo inicialmente, fueron además los pioneros, era un curso fundamentalmente dirigido a chavales de posgrado, para entendernos, 20 y pocos, con carrera acabada, con ganas de aprender, con ganas de conocer, jovencitos, y así se han ido sumando un ciclo tras otro, de gente con situaciones personales enteramente diferentes. Hay diputados, hay médicos, hay obreros. La verdad es que hay absolutamente de todo en ese magma humano que es el alumnado de ISEP. ¿Y hasta dónde se va a parar? Quiero decir, no, yo porque creo que sigue sumándose gente de todo género y condición y a toda franja de edad a esta... Que efectivamente ese fenómeno puede ser una realidad que responda a una estructura socioeconómica que nos lleva hacia una hiperespecialización, ¿no? Yo creo que tenemos consciente o inconscientemente una tendencia a una sociedad donde somos una pequeña parte de un engranaje, y creo que mucha gente, muchos profesionales, sienten la necesidad de abrir un poco el zoom de la cámara, ¿no? Y decir, bueno, quiero, desde mi posición profesional, desde mi posición personal, necesito entender más allá de mi ámbito de actuación, ¿no? Y esto lo puedo aplicar en mi vida profesional, y esto lo puedo aplicar en mi vocación personal de militancia política, de vida de empresa, ¿no? En todos los distintos ámbitos de su vida. Y yo creo que ese cambio subversivo con respecto a cuál es el método académico y la estructura económica hacia la que se nos encamina, yo creo que es arrollador y que puede ser uno de los motivos por los que se llama, o a tanta gente le llama, la idea de decir, bueno, vamos a adquirir esas nociones sobre todo y a ser más protagonistas, ¿no? de lo que sucede en nuestra sociedad. Tenemos en este momento un montón de gente mirándonos, que algunos que pensaban, yo creía que esto era solo para chavalines, ya ve usted que no, otros que son chavalines y dicen, he acabado hasta el gorro en la universidad, me interesaría ir a algún sitio donde me enseñen otras cosas. A toda esa gente, que les diría Javier Tegas. Pues mira, el otro día veía un viral de un presidente de una empresa del IBEX 35 que tenía un problema en una conferencia y decía: no piensen ustedes, no piensen, ejecuten, para pensar ya estamos otros, ¿no? Pues yo frente a esa consigna, lo que diría es que hay mucha gente que queremos ser de los que piensan, que queremos tomar protagonismo social en nuestras empresas, en el mundo político, en el mundo profesional, en el mundo asociativo, que queremos ser personas y ser españoles
activos, protagonistas y que participen, y para eso nosotros humildemente desde este pequeño instituto es el que ofrecemos una propuesta pues que creemos que es maravillosa, sobre todo por vosotros los profesores, por los alumnos, por la gente magnífica que forma parte del mismo, ¿no? Yo quería acabar esta entrevista sin revelar que soy profesor de ISEP, pero ¿qué se le va a hacer? Tampoco bueno, se puede aquí la audiencia creo que lo sabe, y además va también al hilo de lo importante que es la historia y lo importante que es ciertamente una visión. Y es que seguramente es lo que más se echa en falta, y lo ves perfectamente en los políticos de la última jornada, ¿no? Es decir, algunos de ellos, contra lo que pueda parecer cuando se expresan, tienen competencias técnicas muy avanzadas, ¿eh? No, es correcto. Pero es que no saben para qué sirve. Quiero decir, ¿a qué los subordinas? No, efectivamente es así, y si creemos que existe la verdad, como sería una cuestión fundacional de ISEP, ¿cómo vamos a acercarnos a la verdad sin saber lo que ha pasado en los últimos 10.000 años de historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener nociones profundas de historia para afrontar lo que tenemos que afrontar en el presente? Es importante, igual que en los ámbitos de filosofía, y luego las otras cuestiones que, bueno, muchos políticos reconocemos que lo hacen muy bien, que son telegénicos, que son simpáticos y demás. Bueno, eso es una parte que es importante y ni siquiera no es negativa, pero bueno, no es la única, ¿no? Es un poco la filosofía de ISEP. Javier Tebas, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias.